agradeciendo al municipio y obviamente a la empresa de transporte y movilidad, al economista Víctor Hugo Villacrés, que es su gerente, por ese esfuerzo en medio de su agenda difícil y dura de estos días, de manejar el proyecto más emblemático de Quito, yo diría de América, estos momentos, darse unos minutos para poder dialogar con ustedes, con nosotros, sobre lo que significa el metro para Quito y para el país. Agradecerle al rector, a Pedro. Yo solo quiero como mediador poner sobre el tapete 3 ideas importantes. La primera es la que tiene que ver con la política pública sobre el transporte y la movilidad. Si nosotros miramos el mundo, miramos las ciudades grandes y vemos dónde se ha solucionado este grave problema de la movilidad, de los trancones, de la congestión, y vamos a encontrar que hay algunas ciudades que lo han logrado a través de dos medidas de política pública. Primero, el gran esfuerzo por implementar el sistema metro en sus ciudades y aparejado al metro una red de tranvías y trenes complementarios que incorporan a todas las cercanías de las ciudades y se concentran en llevar y movilizar a la gente. Y la segunda medida es una rigurosa y política fuerte para el control del automóvil en la ciudad. Creo que han sido dos medidas exitosas en el mundo. Y ahora en Quito entra en ese camino. Ha tomado la primera, el metro, que si bien es una primera etapa, pero creo que la propia realidad de la ciudad está demostrando la necesidad imperiosa de ampliarla, de crecer, de convertirla en el eje principal de la movilidad. La segunda idea que quería compartir es que los efectos y el impacto que va a tener el metro y que amerita un análisis profundo en nuestra ciudad. La primera, creo que todos estamos claros, la reducción gigante de la contaminación, de la congestión, pero por otro lado también el cambio que va a significar esto en la vida de los ciudadanos quiteños. Nos imaginamos ahora, y lo estamos viendo en estos primeros días de funcionamiento del metro, lo que significa para una familia de la clase media que se movilizaba del sur a su empleo en el norte o en el centro de la ciudad, que destinaba 2-3 horas diarias a la movilidad y que hoy reduzca 2 horas o algo más en ese tiempo, y que ese tiempo que reduce lo dedique a su vida, lo dedique a su familia, lo dedique a mejorar las actividades particulares. Ese impacto en la calidad de la vida es un elemento que debemos analizarlo y reflexionarlo. ¿Qué va a pasar en el empleo en la ciudad con la presencia del metro? Que el empleo va a mejorar, la calidad del empleo y de la producción. La producción y la productividad, de hecho, van a tener un impacto a partir del metro. No es lo mismo un trabajador, un empleado, que llega agobiado a su trabajo después de sufrir los trancones y que me atraso y que llego, y después de pasar tanto tiempo en el sistema de transporte de la ciudad, y hoy llega fresco, llega despejado, llega con una actitud positiva, y creo que eso impacta en su calidad, en su desarrollo, en su potencialidad, en su actividad diaria y cotidiana. En la productividad, sin duda, porque también eso va a permitir que los pequeños emprendimientos, que la gente esté pensando en ampliarlos, en mejorarlos, y creo que eso es altamente importante. Otro efecto que va a generar es en la vivienda. Pensemos en algo. La vivienda ha ido creciendo este tiempo hacia los valles, hacia el sur y al norte ya no tiene dónde más crecer. Ya estamos llegando a Guayabamba y en el sur ya estamos cerca de Machachi, ¿no es cierto? Pasamos Cutuglagua y ya estamos allá en Tambillo y Machachi. Y los valles, a donde se ha ido desbordando la vivienda. Pero ciudades como la nuestra, donde el costo de los servicios básicos es alto, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y los servicios urbanos, tienen que crecer también en altura, como lo han hecho otras ciudades. Y creo que el impacto del metro será el crecimiento de la vivienda en altura en nuestras ciudades, la vivienda social en altura.
Yo creo que pronto veremos, en los próximos años, veremos en el corredor, ojalá así sea, de la 10 de agosto, de los ejes cercanos, veremos edificios gigantes de 200 departamentos de clase media y de gente que va a poder tener acceso con facilidad. Ahí tiene otra responsabilidad el municipio, porque también el municipio tiene parte de su competencia el tema de la vivienda, que tiene que ver también con el desarrollo urbano. Y creo que este es un elemento importante también a tomarse en cuenta en lo que puede ocurrir en el futuro. Y una tercera idea, para dejarle al expositor principal, es que el metro tiene un impacto gigante en el desarrollo urbano de la ciudad. Desarrollo urbano que ustedes recuerdan, o los que tenemos ya alguna edad, desde el 78, cuando se inició el Plan Quito con Álvaro Pérez, y luego no ha tenido una mayor planificación, un ordenamiento adecuado. Ideas extraordinarias como esta del metro, que nació hace 10 años, creo que fueron una recopilación de esa necesidad de articular una política de desarrollo urbano consensuado. Hoy el metro nos va a obligar a la ciudad, a las autoridades y a los ciudadanos y a todos los aspectos sociales a que pensemos en que el ordenamiento de Quito, el desarrollo urbano, tiene que tomar en cuenta otros elementos que van a permitir volverle sostenible a esta ciudad para de aquí a 50 años adelante. Reitero mi agradecimiento a ustedes por venir y pues quiero dejar en uso de la palabra al conferencista, entiendo, principal, a Víctor Hugo. Muchas gracias. Déjame solo un par de pensamientos con respecto al instituto. Primero agradecerle nuevamente a Víctor Hugo. Sé que en estos días, en este mes particularmente, los tiempos son apremiantes y sinceramente expresarte nuestro agradecimiento como instituto. También trasladar la importancia de no solo tener aquí expositores de características teóricas, sino sobre todo expositores que conocen desde la praxis y lo vuelven una realidad. Y creo que eso es la importancia que tenemos del día de hoy en términos del metro. Una propuesta que nació desde un espacio de ideas, que se tradujo en un proyecto, que ese proyecto lamentablemente ha estado pausado hasta este 1 de diciembre, donde se hizo efectivo. Y yo creo que ese es uno de los grandes méritos que tenemos del día de hoy a través justamente de esta gerencia. Eso es lo que va a hacer Mobilis a partir de hoy. Nosotros somos un trabajo literalmente en términos desde lo práctico, con un enfoque justamente dirigido, no solo desde las aulas, sino desde los laboratorios, con gente que conoce y que sabe hacer. Entonces, esa es nuestra propuesta, invitarles cordialmente a esta su casa. Nosotros vamos a abrir justamente nuestras puertas a partir del mes de febrero, y bienvenidas todas las ideas, las propuestas, sobre todo el día de hoy alrededor del Distrito Metropolitano de Quito, pero que tengan a futuro un impacto justamente a nivel nacional. Esa es nuestra invitación y cordialmente te cedo la palabra. Muchísimas gracias. A ver, yo quiero empezar agradeciendo al Instituto de Educación e Innovación Mobilis, a Patricia, con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo, a Jaime, a Pedro, con también quienes me unen un lazo de amistad, y sobre todo a ustedes, por lo que decía Pedro, por sacrificar un día miércoles 20 de diciembre, cercano a todas estas fiestas complicadas, y darse un tiempo para pensar en la ciudad. Por algún momento pensé en ponerme la leva, internarme, pero después dije, bueno, es como vengo de trabajar, y así es como nos vemos los que estamos en metro, y en algún momento dado, anecdóticamente, esto ya, cuando yo llego a la empresa, mucha gente no quería ponerse esta chompa, y yo les preguntaba, ¿por qué no quieren ponerse la chompa de metro? Y me decían, porque cuando salimos nos dicen vagos, no hacen nada, no son incapaces de sacar una obra, hagan lo que tienen que hacer. Entonces la gente, y esta es una verdad absoluta, guardaba la chompa para llegar a la oficina, y en la oficina se volvía a poner. Y el orgullo que ha sentido esa gente a partir del 1 de diciembre, mucha gente que se subía a los trenes y le aplaudían porque tenía la chompa del metro, le cambió la vida, empezando por los trabajadores del metro, y después, lo que decía Jaime, ha modificado, yo creo, el desarrollo de la ciudad. Para no hacer una charla muy larga, les voy a contar ciertas anécdotas que tuvimos que vivir internamente, y después les voy a contar también cosas que no están sobre el escenario, y seguramente voy a acabar con una reflexión más académica. Vengo también de la academia,
Me gusta mucho compartir estos espacios. Hasta hace 6 meses estuve vinculado directamente a la academia y eso pues me hace tener esa vena universitaria, esa vena de los institutos en donde se desarrolla todo el pensamiento de la ciudad, y el beneficio de eso pues poder construir. Yo creo que qué mejor que a través de la academia, que a través de la prensa y que a través de quienes estamos involucrados en la política pública podamos construir juntos esta política de movilidad para Quito en los próximos 40 años. Yo digo que sería un objetivo orientado al desarrollo del transporte sostenible para Quito en los próximos 40 años. Tal vez ese es el reto más importante que tiene esta ciudad. Y en ese sentido, pues, regresar a la historia un poco y decir, claro, algo había hablado ya Jaime, hay algunos alcaldes que dejan un legado muy importante que es de planificación de lo que se quería en Quito, pero yo digo que a partir del 95, cuando Yamil Maguad inaugura el trolebús, y este primer sistema que ustedes acordarán tenía las catenarias y unos más grandes, otros más pequeños de los que estamos aquí, pero nos decían que hay que tener cuidado porque si uno se sube cuando llueve nos vamos a hacer canguila ahí, que esa es una canguilera para los... Y nos sembraron una serie de miedos, ¿no? Y había una serie de digamos, moralejas, si se quiere, o una serie de comentarios acerca de lo que podía pasarnos en el trole. Pero el trole se convierte, después de Curitiba, en la segunda ciudad que implementaba un transporte eléctrico a nivel de Sudamérica. Y eso pues nos daba una fortaleza importante. Tal es la fortaleza que en su momento Medellín, que ahora opera el metro de Quito, Medellín viene a ver cómo funcionaba ese transporte para llevarlo a esa ciudad. Lamentablemente, digamos, no se logra diseñar una política pública de transporte que sea sostenible independientemente de los actores políticos que se ubiquen en los sillones de la alcaldía o de las diferentes instituciones que tienen que desarrollar los elementos de la movilidad. Y entonces en el camino perdemos esa gran oportunidad, debilitamos esa oportunidad que es pensar el desarrollo sostenible de la ciudad con un sistema de electromovilidad que para aquel entonces era impresionante. En días anteriores, como anécdota, el alcalde se reunía con probables inversionistas y decía, bueno, yo estoy interesado en cambiar la flota que tenemos de trolebuses por buses eléctricos, y entonces estos inversionistas, eran en otro idioma, los inversionistas decían, usted quiere tren rápido, usted lo que quiere es trenes de cercanías. Decían, no, estos bucecitos que tienen unas antenas, y no me encontraba, y después de 2 o 3 meses, no, eso ya está descontinuado, alcalde. Ahora lo que tenemos son sistemas como el metro, el tranvía y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Esa ciudad que se pensó en 1995 y que por algún motivo, que no creo que viene a esta reunión pensar, se dejó de planificar, puede tener una segunda oportunidad de planificación. Y he conversado con algunos medios de comunicación al respecto. Y esa segunda oportunidad, que no la tienen todas las ciudades, o que no se le da a todas las ciudades, la vuelve a recuperar Quito a partir del funcionamiento del metro el 1 de diciembre. El metro debería ser la columna vertebral del transporte público en la ciudad de Quito, pero además un transporte público que, como hablábamos antes de la presentación, le devuelve dignidad al ser humano, le devuelve un espíritu movilizador al quiteño, que había perdido hace un poco más de una década tal vez. No había ese sentido de aglutinarnos en torno a algún proyecto, o al menos yo no lo percibía así, y el 1 de diciembre cambia esa realidad y tú podías ver a gente feliz, pero gente realmente feliz subiéndose y todo el mundo contándote una historia. Ahora ya claro, no es del 95, todo el mundo hace un video, puede comunicarse en las redes sociales y todo el mundo te comunicaba su historia de vida. Unas mejores, otras peores, unos decían es excelente, otros decían tuve que hacer mucha fila al inicio, otros decían me pareció estar en Europa, otros decían no me permiten subir la bicicleta, pero había historias todas para contar acerca de la realidad del quiteño subiéndose al metro y la envidia que esto generaba en otras ciudades del país, porque decían,
Bueno, Quito tiene un metro tanto así que en algún momento llega a haber un debate muy superficial de si la cédula de Guayaquil se acepta o no se acepta en Quito como medio de acceso al metro, y no es que no se quiera aceptar, es que tecnológicamente no hay manera de homologar con el sistema que tiene el acceso al metro, pero nada más. Después yo decía en alguna entrevista, miren, los guayaquileños son siempre bienvenidos a Quito, más allá de los partidos de la selección, vengan, disfruten, quédense, hagan turismo, gástenle a los restaurantes, a los comercios, porque eso es Quito. Al fin del día, como toda capital, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que alberga gente de todas las provincias, pero también gente a nivel internacional. Entonces, un primer tema importante, digamos, como para resumir esta primera parte, es devolverle a la ciudad el sentido de pertenencia y planificación. Creo que esa es una realidad que ahora nos invita a pensar qué queremos hacer con el metro, evidentemente más allá de las prolongaciones que se convierten en un sueño inevitable. En las ciudades, mejor dicho, los urbanistas dicen hay dos tipos de ciudades, las hemos conversado con algunos también, las ciudades con metro y las ciudades sin metro. Ahora, el tema de las ciudades con metro es que se sabe cuándo empezó a construirse, en nuestro caso hace 3.660 días, porque 10 años nos tomó la inauguración, entonces 3.650 días, más estos 10, 15 que llevamos, hace 3.665 días empezó a construirse, pero no sabemos cuándo va a terminar, porque ya la obra por dentro pasa a ser básicamente un gran mapa que ustedes reciben en algunas ciudades cuando van y les dicen, vea, este es el mapa del metro, y uno dice, 10 líneas, ¿y cómo hago? ¿Cuál cojo? Pero todas te acercan a un lugar, y claro, uno empieza a visionar ese Quito, a visionar y planificarlo. Uno ya no dice, a ver, uno dice, la primera necesidad, comunicarnos hacia el norte con la Ofelia y con Calderón, pero también hay la gente que vive en los valles, y te dice, ¿qué hay para mí? ¿Cómo me acerco desde los valles? Y hay gente que te dice, podríamos tener un tren de cercanías que nos lleve hasta Machachi. Y hay gente que te dice, podríamos tener metroférico hasta el aeropuerto. Podríamos tener desde la estación Carolina un tren que vaya en subterráneo hasta Zambisa, más o menos, o hasta el túnel Guayasamí, y de ahí conecta en superficie. Entonces empezamos a ambicionar esa ciudad que muchos la hemos visto en libros, otros seguramente la han visitado, pero es esa ciudad en donde uno llega al aeropuerto, se conecta en 30 minutos con el tren en el centro y después se mueve norte-sur con perfecta facilidad. Y además, el metro te devuelve temas importantes que ya no solo tienen que ver con el valor digamos, con el elemento invaluable para los quiteños que es la dignidad, sino que también te devuelve tiempo. Y el tiempo al fin del día es el recurso más escaso que tenemos los seres humanos. Todos podemos tener todo el dinero del mundo, la única certeza es que nos vamos a morir. Y lo mismo Bill Gates, o lo mismo Jeff Bezos de Amazon, que este servidor, o la señora que vende en una tienda, todos nos vamos a morir. ¿Eso qué implica? Que el tiempo es el recurso más escaso. Nosotros sabemos que eventualmente una persona podrá vivir 100 años, 110 años, y después nos vamos a morir. Entonces eso nos hace utilizar de mejor manera el tiempo, y el metro te ahorra tiempo. Estamos hablando de un recorrido de 34 minutos que eventualmente podría hacerse en 2 horas si es que lo hacemos en superficie en un momento pico. Entonces, claro que te devuelve tiempo. Estamos hablando ya de que te devuelve el sentido de planificación, estamos hablando de que te devuelve este valor intangible, o si quieres, este sentido invaluable de lo que implica ser quiteño por no haber nacido en la ciudad, sino por vivir en la ciudad. Y esto quiero que quede claro. El orgullo no es para el que nació, el orgullo es para el que vive en la ciudad, para el que día a día tenía que afrontar el tráfico y demás. Pero además tienes este tercer elemento que es tiempo. Y si a eso uno le suma que indirectamente el metro te obliga a caminar un poco más, estamos hablando de que si hay gente sedentaria, esa gente va a estar haciendo algún ejercicio físico diario. ¿Por qué? Porque la parada del bus quedaba a 50 metros. Escuchaba hoy en la radio, veníamos escuchando cuando llegamos hacia acá, una persona decía, sí, yo tengo el bus a 50 metros, pero el metro me parece más bonito, entonces tengo que caminar 1 kilómetro hasta llegar al Labrador. Pero camino. Y ese caminar, que normalmente esa persona lo transcurría en un bus, porque decía, entre lo que camino y el metro, me demoré 5 o 10 minutos menos de lo que me hubiese demorado en el transporte público. Entonces, esa persona ya hizo ejercicio, algo de cambio,
poco, mucho, pero algo de cardio. Le devuelve también salud a la gente. Evita enfermedades que están entre las 3 primeras, con Pedro lo habíamos visto alguna vez en el IES, en términos de incidencia de muerte, todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico, infartos, diabetes y una serie de complejidades producto de la alimentación y el sedentarismo. Bueno, entonces el metro también me va a devolver esa oportunidad de tener un ejercicio físico atrás. Pero hay un quinto elemento que Jaime ya de alguna manera lo mencionaba, y es ¿qué pasa con el metro de superficie? Porque hasta ahora nosotros no lo imaginábamos. Es decir, estaba en el subterráneo, algunos habían tenido ya el gusto de subirse y decían, sí, yo quiero que eso ya funcione, pero la mayoría no habíamos tenido el gusto. Y entonces era un imaginario que se convierte en ilusión cuando uno lo utiliza por primera vez, pero no tiene sentido un transporte de primer mundo si en la superficie no somos capaces de ligar eso a un desarrollo de una ciudad policéntrica. Entonces empezamos a pensar en las nuevas centralidades y muchas de ellas se originan de facto. Lo que decíamos acá, esa ocupación del centro histórico, desde el 1 de diciembre hasta la actualidad, gente que se va a hacer compras del centro histórico y que antes era impensable, gente que ahora te dice, reunámonos. Yo tengo algún amigo que trabaja en la plataforma financiera y me decía, oye, ¿cuándo nos reunimos a almorzar? Porque ahora estamos a 1 metro de distancia. Porque claro, decía, salgo, entro en la estación esta que queda en Naciones Unidas y llego hasta San Francisco, y eso es 10 minutos. Entonces le devuelve esa oportunidad de ocupación del centro histórico, un centro histórico que ha sido catalogado Patrimonio Cultural de la Humanidad, uno de los más bonitos, creo yo, de América Latina. Pero claro, cuando uno ya se pone a analizar, decía, a este centro histórico le faltaba vida, sí. Le faltaba oferta gastronómica, le faltaba tours que tengan no solamente que ver con las iglesias, que son una belleza, que todo ese centro histórico es lindo, pero le faltaba esa serie de atractivos alrededor de pensar estas mesitas que la gente pone fuera y desde donde uno conversa, desde uno, como diría Guillermo, ver a Buenos Aires pasar y pasar, así mismo podemos ver a Quito pasar y pasar, desde esas mesitas, y entonces uno también empieza a programar el centro histórico. Yo conversaba y pensaba en voz alta con el alcalde y le decía, oye alcalde, ¿qué tal si vemos inversión pública para que un teleférico nos lleve desde la Ronda hasta el Panecillo? Entonces la gente llega a San Francisco, puede moverse por San Francisco, por los alrededores, y tienes desde la Ronda un teleférico que te sube al Panecillo y tienes una linda vista de Quito, pero además tienes ahí restaurantes que te permiten un mejor uso de la ciudad en todas sus dimensiones. Entonces empiezas a ver esto que se llama el metro en superficie, que yo digo que es una serie de amenidades que pueden construirse alrededor de las estaciones de metro, pero que a la gente le van a devolver primero calidad de vida, pero también para que esa calidad de vida exista tiene que haber mayor seguridad. Entonces necesitamos planificar, porque ahora la gente que se ha subido al metro te dirán, no, es que el metro está muy seguro, de hecho hay policías en cada estación, tienes un sistema que sabe exactamente cuándo entró Pedro, cuándo entró Jaime, cuándo entró Víctor Hugo y cuándo sale. Entonces no hay manera de que algo suceda en metro, pero ¿y cuando salgo a superficie? Entonces tenemos que pensar también en devolverle la seguridad a la gente de superficie, y eso es pensar en una ciudad policéntrica. Nosotros tenemos, y lo habíamos comentado también con algunos acá presentes, tenemos pensada una ciudad en donde, por ejemplo, las estaciones, si pensamos por un momento, nosotros tenemos una estación en la Universidad Central, tenemos otra en el Ejido, que es la que te conecta con la Universidad Católica, y tenemos otra en la Alameda que te conecta con el Teatro Capitol. Entonces uno dice, podríamos pensar en todo este sector con una vocación académico-cultural. Y ahí tienes, además de las 5 universidades, porque tienes la Central, la PUSE, la Politécnica Salesiana, tienes la Universidad Simón Bolívar, tienes además el Coliseo Rumiñahui y tienes la Casa de la Cultura. Y entonces ese proceso de una vocación académico-cultural también le devuelve dinamismo a toda esta zona en donde nos encontramos ahora, porque sería el Ejido, sería lo que sucede hasta la Alameda, y entraríamos en la Mariscal. Entonces tienes un reavivar toda esta zona, y ahí entra justamente lo que Jaime decía, empezar a pensar
en muchos edificios públicos que están abandonados, sobre todo en el corredor de la 10 de agosto, y uno puede empezar a pensar en vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, vivienda de alquiler público o venta de vivienda, lo que quieran. Una Manuel Arrea completamente deprimida, si uno por un momento pasa por la Manuel Arrea, esos edificios del IES que quedaron inconstructos, y todo lo que se viene para atrás, que se ha convertido más bien en una zona de parqueaderos, pero que con todas las amenidades y con todo el potencial que te da Metro, se puede convertir en una zona de vivienda y en una zona de domicilios muy interesante, porque termina teniendo todo, y el desarrollo giraría en torno al cambio que podríamos hacer en el Parque Elegido. Por ejemplo, que el Parque Elegido a esta hora, si es que vamos, ¿quién se pasa el Parque Elegido? Nadie, todo el mundo tiene miedo, pero ¿qué pasa si ponemos un restaurante lindísimo en el centro del parque? Y la gente puede llegar a Elegido y de ahí tiene que caminarse por el parque para llegar al centro, y como existe en otros países, hay la Plaza Garibaldi con mariachis, acá podrían existir los tríos que siempre han existido para cantar, entonces están los tríos ahí para ofrecerte música y demás. Ya es un parque que tiene pintura, que tiene arte, entonces eso habría que también llenarlo en la noche. Podrían tener espacios para que los niños puedan hacer una serie de elementos, mezclar con la Casa de la Cultura. Entonces ahí tienes un gran proceso de cambio movilizador que realmente a la gente en el corto plazo, porque no necesitas obras tampoco, no es gigantesco lo que tienes que hacer para que esa zona definitivamente pase a ser nuevamente más habitada por los quiteños. Y pensemos entonces en esa 10 de agosto entre Naciones Unidas, probablemente, y Briceño, con esta nueva ocupación, todo lo que podría pasar acá en torno a la Mariscal, y así yo podría seguir enumerando lo que va a pasar en cada una de las zonas. Pero ¿qué les quiero decir? Yo creo que este es un proyecto de ciudad. Yo me emociono porque veo desde dentro, y porque además ya existen algunas ideas que ahí se han plasmado en libros, estudios y demás, y uno dice, es el momento de que todos discutamos. Pero entonces tú tienes ahí un cuarto elemento, que es el desarrollo de la ciudad en superficie. Entonces tienes, digamos, recapitulando un poco, nuevamente, que te devuelve una ilusión movilizadora, que te devuelve calidad de vida y tiempo, que te permite pensar en el desarrollo en superficie, que te permite planificar la ciudad, algo que uno pensaba que digamos, ya decíamos, el tráfico es insostenible, 670,000 vehículos diarios, yo siempre me hago 1 hora, y la tendencia es a que me haga 2 o 3, y que mis hijos ya mejor vean qué hacen, porque cada vez me demoraré más. Bueno, nos devuelve la oportunidad de planificar, y de planificarlo por debajo. No importa los aciertos o desaciertos que hemos tenido en superficie, ahora nos permiten planificarnos por debajo, y ahí no podemos equivocarnos, porque hay pocas ciudades que tienen 2 oportunidades de desarrollar el sistema de transporte público con calidad. Y acá, ¿qué va a implicar? Seguramente renunciamientos de los BRTs en su momento, del mismo metro, pero también del transporte público de administración privada, porque es el momento de pensar si somos sustitutos o somos complementarios, como dirían en la economía. Hay 2 tipos de bienes, o los sustitutos o los complementarios. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que a todos nos conviene que el transporte público sea complementario y con la misma calidad. Y lo que no puede pasar y lo que no va a pasar de hecho, es que vamos a reducir la calidad de metro. Lo que debe pasar en Quito es que tenemos que subir la calidad de BRTs y transporte público de administración privada, para que la gente finalmente pueda sentir que eso le cambió la vida. Y si eso somos capaces de hacer en estos próximos 30, 40 años como ciudad, más allá de lo que se puede hacer en estos 4 años, en los 8, en los 12, porque este es un proyecto de cómo queremos vivir. Y si somos capaces de hacer ese diseño, todo el esfuerzo y las anécdotas que tuvimos que pasar internamente para que Metro funcione el 1 de diciembre habrán valido la pena. Caso contrario será ese esfuerzo aislado de un grupo de gente que algún día pensó que no iba a funcionar, que se peleó con media humanidad, que digamos en algún momento teníamos riesgos y demás. Conversábamos con alguien que en la parte final ya de esta intervención, que la semana antes de empezar a funcionar
claro, hay una serie de incertidumbres y uno no, bueno, me parece el partido de la selección, ¿no? Partido de Copa Libertadores, qué sé yo, deben sentirse igualitos los jugadores, decía yo. Pues el tema de que uno ya no duerme pensando en qué va a pasar. Y conversabas con el uno, con el otro, los técnicos más experimentados que habían venido de Madrid, gente que había dedicado toda su vida a Metro, te decían, todas las variables están probadas, Víctor Hugo, no hay de qué temer. Y yo decía, seguro, me decían, sí, todas, la única que no podemos y no vamos a poder saber nunca es el número de usuarios que vamos a tener el 1 de diciembre. Y si nos colapsa, tendría que colapsarnos, porque no hay manera de saber cuánta gente va a querer subirse. Y claro, después uno analizaba las encuestas y decía, bueno, en la ciudad resulta que el 49% de gente pensaba que el metro no iba a funcionar el 1 de diciembre. Y solo el 51%, o el 50 más 1, pensaba que sí lo iba a hacer. Entonces de ahí que la gente de España, te decía, tuvimos un inicio soñado para nosotros. ¿Por qué? Porque nos permitió con poca gente hacer todavía algunos ajustes que eran necesarios en el tras bastidores, pero que finalmente nos han permitido el día de ayer llegar a 170.000 viajes día. Y estamos hablando de 2.500.000 viajes. Estamos a punto, hasta el día viernes seguramente cumpliremos los 3 millones de viajes. Seguramente el más comprometido de los urbanistas no pensaba que en el primer mes nuestro promedio de viajes va a ser de 135.000 viajes diarios. Y después, claro, ya hay estudios de demanda que te hablan de que potencialmente deberíamos llegar hasta 400.000. Pero ahora que nadie nos escuche y que estamos en la academia, yo les puedo decir a ciencia cierta, después de haber pasado los primeros 15 días y tener estadísticas certeras, o los primeros 20 días, que es imposible con la capacidad instalada que lleguemos a 400.000. La gente que ha tenido opción ya de viajar en metro en horas pico debe darse cuenta que vamos cerca de nuestra capacidad. ¿Qué quiere decir? Que seguramente podemos llegar a 250, 300.000 si hacemos un esfuerzo de aplastar a todos, como en los grandes transportes masivos, en donde es súbase y aplástese nomás. Pero con la flota de trenes que tenemos hoy día, con el circuito que tenemos hoy día, y tomando en cuenta que esta ciudad tiene horas pico y valle, esa demanda de 400.000 sirve para llenar los libros de texto. No sirve la práctica ya, y justo lo que decía Pedro, la práctica muchas veces tiene que confrontar con los estudios que se hacen desde la teoría. Y yo hoy en la mañana le decía justamente eso al alcalde, porque el alcalde decía, bueno, yo he comentado de los 400.000 viajes y tal, y yo decía, sí, alcalde, y es correcto, porque eso decían los estudios. Pero una cosa es lo que dicen los estudios y otra es lo que la práctica te arroja después de un mes de funcionar. Yo ya en los primeros 20 días te puedo modelar que es imposible que como está el sistema, llegue a más de 300.000 viajes diarios por capacidad instalada, salvo que logremos que la gente también se mueva a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, igual que lo hace entre 7 y 8 y entre 18 y 19. Ahí les dejo sus datos, yo creo que todo esto enriquece. Vamos a tener datos además que esperamos lanzarlos el próximo año con un sistema de movilidad con multilaterales en donde la gente puede entrar y ver número de viajes, estadísticas, ratios, que si viajan más mujeres, más hombres, más niños, más niñas. Tenemos una encuesta de satisfacción al usuario que la estamos corriendo ahora mismo y que compartiremos con los medios de comunicación los resultados a partir de la primera semana de enero. Yo me quedo hasta ahí porque entiendo que igual es importante compartir entre todos. Yo quisiera seguir contando anécdotas, pero el tiempo siempre es el peor enemigo, más en estos días que son tan especiales para todos. Muchas gracias, un aplauso por favor para bien merecido. Bueno, mientras Patricia explica la mecánica de la participación, yo solo quería complementar dos cositas a lo que ha dicho Víctor Hugo. Obviamente hay elementos importantes que este momento están penetrando en la población de Quito, en la juventud y en todos los estratos de la gente. Y es que hay un empoderamiento que Quito lo había perdido este tiempo, y ese empoderamiento parece que sería canalizado adecuadamente hacia una inversión mayor a la ampliación del metro. Eso creo que es un requerimiento, y sin pecar de ser regionalistas. En Guaya están juntados por el quinto puente. La inversión pública en Guaya ha sido gigante.
No quiero comparar en temas del deporte, desde estadios privados como Melec, Barcelona, mucha infraestructura ha hecho el Estado. Aquí tenemos que juntarnos frente al tema de resolver primero el tema actual del metro y luego la ampliación de este metro que va a ser una alternativa. Allí hay un tema que tampoco hay que olvidarse, que es el tema del Estadio Atahualpa. El Estadio Atahualpa tiene una parada cercana al metro, estaba pensado en un corredor que conecte al estadio, y ojalá ese estadio vuelva a ser la sede de la selección, se pueda ampliar, hacer la ampliación del estadio, es otro elemento importante. Y quería, con las debidas disculpas, señor rector, hacer un anuncio también, como efecto de este metro ya en nosotros como instituto privado. Hemos tomado la decisión de construir el gran campus del Instituto Móvilis a 250 metros de la parada principal del metro en Quitumbe. El efecto del metro nos ha llevado a tomar una decisión y el Instituto Móvilis va a tener su gran campus allá en esa zona importante de la ciudad como primera ampliación, y eso es un efecto precisamente del metro. Con esto le ofrezco a Patti para que nos indique cómo vamos a participar todos ustedes. Antes de conocer la metodología de participación o de interacción, que básicamente es los papelitos que se les ha entregado, puedan ustedes escribir alguna pregunta corta o alguna inquietud para trasladarla al señor gerente. Vamos a escuchar como prácticamente una primicia la canción del Metro de Quito. Vale. Llenado de orgullo por su ciudad, sueño gente alegre que no tema, se mueva libre, viviendo en paz. Es mi Quito, esa ciudad de sueño, son sus leyendas, sus tradiciones, es de esos lugares que enamoran con sus historias, hechas canciones. Son mis raíces, mi identidad, Quito es mi tierra, 5 artistas. O sea, todavía no tiene un lanzamiento oficial, la he ido sacando poquito a poquito para probarla, pero... Tiene un video chévere, tal persona. Chévere. Un aplauso. Se merece un aplauso a la intervención del señor gerente del metro. Muchísimas gracias, Hugo, por tu explicación. Además, porque nos transmites la emoción y la alegría que seguramente tienes como gerente de enfrentar este reto importantísimo. Estoy segura de que pasas a la historia de una manera muy positiva. Esta ciudad sabrá que el gerente que pone, que da la patada principal después de tanta vicisitud y que tiene la responsabilidad de mantenerlo, de hacerlo crecer, de hacerlo funcionar, de también escuchar un poco lo que la gente y los usuarios y usuarias tenemos que decir. Y yo no voy a dejar desaprovechando esta oportunidad en relación al tema de las mascotas. Solamente no lo puedo escribir porque no tengo ahorita un esfero, pero nuestro señor moderador en este momento va a leer las preguntas que ustedes ya han formulado y se las vamos a pasar a Hugo para en los próximos 10 o 15 minutos para terminar a las 7:30. Terminamos con todo esto después de que él en ese tiempo haya respondido a las preguntas. Antes de recibir las preguntas, se me ha solicitado una iniciativa, muchas se van a desarrollar, gerente, a partir del metro, económicas y todas. Por ahí hay una iniciativa y me ha pedido unos 2 minutos un señor de una empresa de taxis que están pensando en hacer el taxi de $1 colectivo alrededor de la parada del metro. No sé, es un tema muy privado de ustedes, pero me han pedido y le vamos a permitir, si te parece, Hugo, una intervención corta, por favor, para que lo haga. Tenga la bondad. Muchas gracias, economista. Buenas noches a todos los presentes, a los directores del instituto. Mi nombre es Freddy España, en representación de la Cámara de Transporte de Operadores del Chincha.
una alternativa, felicitándola primeramente por toda la gestión del metro, pero también creemos que es necesario preocuparnos de la seguridad del usuario del metro. Hemos vivido en carne propia, usted llega a estaciones del metro donde no hay servicio de transporte. Obviamente estamos en la expectativa de lo que pueda suceder paralelamente. Pero mientras tanto, nuestra propuesta va en que se nos dé la oportunidad de, con nuestros taxis que son legales, participar del servicio que inclusive puede ser compartido. No está en la modalidad ni en el reglamento de tránsito. Pero volviendo a ver la economía del usuario del metro, es necesario que el taxi se pueda compartir entre 2 o 3 personas a un mismo lugar. De esa manera, pues creo que le damos el objetivo, que es la seguridad y el transporte seguro, valga la redundancia, a los usuarios. Por favor, procedan al pleno. Está aquí para los recibidos. Listo, muchas gracias. La compañía después me lo han recibido. Pero... allá le voy. Gracias. Gracias a usted. Bueno, gracias por esta iniciativa. Vamos a empezar ahora con las preguntas. Hay varias de distintos calibres. La primera, que es rapidísima, dice, nos has dicho el número de viajes, pero ¿cuántas personas viajan diariamente en el metro? A ver, y esa es a ver, 2 preguntas voy a contestar rápido. Sí. La de Patti, sí se puede mascotas, pero con un kennel o con un artefacto en el cual uno le pueda llevar, y eso tiene una lógica atrás. Primero, muchos de los animalitos tienen miedo cuando ingresan, cuando escuchan al tren pasar, pueden ser objeto de un accidente o en su caso pueden generar algún accidente con alguno de los otros pasajeros. Entonces la idea es que todos podamos viajar en paz. Si llevan en su kennel, en su canastita a un perrito, está bien. El tema no es llevarlo suelto o... digamos, suelto nunca, pero tampoco con un collar o algo por el estilo, porque podría incomodar al resto de pasajeros, y este es un tema en el que tenemos que pensar. Siempre digo yo, la comodidad de todos termina siendo importante. La pregunta excelente, porque nosotros medimos el número de viajes hoy por hoy. Como ustedes saben, mucha gente que se ha subido ya en metro, estamos teniendo validación a la entrada, es decir, ustedes a través de la tarjeta ciudad, o de la cédula de ciudadanía o de un QR validan la entrada, pero no están validando la salida. Tan pronto empecemos a validar la salida, que esto será después del primer trimestre, que la gente tenga ya más medios de pago o que ya pueda hacerse de medios de pago electrónicos, vamos a contar el número de personas. Hoy contamos el número de viajes. Entonces, el número de viajes, tenemos 2,5 millones de viajes. Ya cuando validemos también salida, vamos a ver exactamente a cuántas personas equivalen esos 2,5 millones de viajes. Y lo segundo que quería decirles en torno a esto, al tema de estadísticas y número de personas, es, no sé, me olvidé de alguna cosa, pero pasa en las mejores familias. Bueno, hay otra pregunta interesante, dice, ¿se pueden hacer grandes y pequeños cambios en el metro? Pequeña sugerencia, ¿la tarjeta debe servir para más de una persona? ¿El ticket que se compra en una estación debe servir en otra? Y una grande, dice, ¿un cambio absoluto de rutas y frecuencias de superficie es posible? Ya me acordé, justamente tenía que ver con el tema de tarjeta. A ver, lo que está sucediendo al momento es que el 30% del total de viajes que se hacen con medios electrónicos. Entiéndase tarjeta ciudad, entiéndase cédula de ciudadanía, entiéndase un QR electrónico. Y todavía el 70% de personas que viajan en metro están acercándose a taquilla a comprar el QR físico, lo cual es lo menos práctico que puede existir, porque usted tiene que hacer una fila, y en esa fila se va a demorar 10, 15, 20 minutos, y ya no es tanto responsabilidad del metro, y por eso nos estamos dando estos 90 días, para que ustedes puedan tener medios de acceso electrónicos. Y aprovecho ahí para abordarlo de la pregunta, y claro, hay que hacer ciertos ajustes, pero uno se pregunta hasta qué punto esos ajustes. Voy a poner un ejemplo. El tema de las tarjetas, el tema de la tarjeta personal e intransferible fue creado así para evitar que se pueda generar algún escenario de robo con respecto al sistema. ¿Qué es lo que pasa en Lima, por ejemplo? En Lima la gente y esto voy a decir porque eventualmente nosotros tenemos controles,
pero la gente se coge una tarjeta de tercera edad y empieza a pasar con esa tarjeta 100 veces y le dice a la persona que está digamos, a la persona que se va a acercar, no pague 45, deme a mí 30 y yo le hago pasar con mi tarjeta. Esto no estoy contando de un libro, estoy contando de la experiencia de Lima. Es más, hubo un muerto recién, si ustedes averiguan a través de Google, hubo un muerto recién en Lima por estos temas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente, el latinoamericano, yo creo que el europeo es menos, no sé, sí, o sea, yo creo que ahí hay un cambio, digamos, tiene unos valores mucho más profundos. El valor profundo debe ser que, a ver, el metro es de todos, y el hecho de que lo paguemos nos ayuda a financiar un proyecto que es de ciudad. Si yo utilizo la tarjeta de alguien mayor de 65 años, le estoy haciendo daño a la ciudad. Y si empiezo a utilizar eso como un negocio y yo le permito como metro que se pueda utilizar en la misma estación 10 o 15 veces la misma tarjeta, me estoy haciendo un daño. Que un abuelito le puede prestar a un joven para que pase. No debería. En la práctica puede o no suceder, pero estamos intentando que en principio las tarjetas de mayores de 65 tengan otro color, para que podamos fácilmente interpretar, identificar las personas que estamos desde validadores. Pero hay que tener en cuenta ese tipo de cosas que tal vez nosotros no pensamos y solo decimos, deberían con la tarjeta permitirnos pasar varias veces, como puede ocurrir en algunos metros, pero en esos metros ya existe fraude. Entonces lo que nosotros queremos cuando hacíamos el sistema es tomar el ejemplo de lo que ha sucedido en Madrid, de lo que sucede en algunos lugares y sobre todo en América Latina, y corregir esas posibilidades de fraude. Después, el tema de que el ticket se compre en una estación y no funcione para otra. Es un tema que está teniendo un largo debate internamente. Hemos conversado con la gente del gerenciamiento de obra y ellos tienen razones de peso para que sea así, pero yo también tengo esas razones que seguramente quien pregunta las esgrime. O sea, por último yo me compré 2 tickets en el Labrador porque para no hacer fila en San Francisco y quiero después desde San Francisco regresarme y no puedo. Entonces ese es un tema que está en estudio que yo creo que se va a poder modificar, pero corremos ciertos riesgos. No les voy a contar los riesgos porque ese sí tal vez modificamos, pero en todo, digamos, cuando se piensa el sistema y se piensa esto de las estaciones, es evitar riesgos de fraude. Entonces, de todos modos estamos tratando de ser flexibles en ese tema de que compren varios tickets en una misma estación. Eso puede llegar a flexibilizarse en los próximos días. Otra persona nos pide que hables, Víctor Hugo, sobre la tarifa. Hoy es 0.45, es sustentable, te hemos escuchado hablar en varias entrevistas de lo que significa el subsidio a veces en las grandes ciudades, casi necesario, pero que tiene distintas particularidades. Quizá es bueno que nos des alguna información al respecto. Hay estudios técnicos que se pasaron desde Metro de Quito al momento de generar la tarifa. Acuérdense que esta tarifa se generó en la alcaldía de Jorge Yunda. Y los estudios técnicos que pasaron desde Metro daban cuenta de que la tarifa debería estar en $1.20 y después planificaban algunos escenarios, y dentro de esos escenarios pues el consejo es el que tomaba la decisión política de la tarifa. Es una decisión más política que técnica cuando tienes una tarifa por debajo del equilibrio, como es el caso ecuatoriano, el caso quiteño de 45 centavos. La posibilidad de subir, ese es un tema que lo estamos analizando inclusive con las autoridades políticas si quieren que sea infidente. Hoy mismo teníamos una gran pregunta y yo exponía ahí ante los ciertos concejales, ante el alcalde, decía, oye, pero por lo menos cuando pensaron en la tarifa era de que digan, para que no den vuelto que sea 50 centavos, porque el problema es que los 5 centavitos es difícil. Hay mucha gente que va a las ATMs, estas máquinas en donde uno puede hacer solo la transacción, quiere depositar y le dicen, no, tiene que ser justo los 45, porque la máquina funciona así. Y la gente te dice, pero yo quiero que se quede con los 5 centavos, a mí me interesa el ticket, y no te permite. Entonces yo les decía, ¿no será mejor pensar en una tarifa por lo menos 50 centavos, que es una sola moneda? Y claro, la tarifa se reduce, la reducida sería 25, porque ahora es 45.22. Entonces es aún peor conseguir los 3 centavitos vueltos
para la persona que va a pagar 22. Entonces, a ver, eso está en estudio, no es un tema que está con candado, es un tema que creo que debe entrar en el debate. Evidentemente tiene un costo político, y yo veo muy buena fe tanto del alcalde como de las autoridades actuales para correr con ese costo político, y eso es importante de decir. Yo he visto un consejo que está consciente de que aquí hay una subvención y que seguramente parte de cambiar el tema de la subvención puede ser la tarifa, pero también tenemos que pensar en otros elementos que te van a ayudar a corregir, o mejor dicho, a reducir esa subvención. Y hoy también hablaba yo con la EMOP y decía, ¿por qué los parqueaderos públicos no pueden ser administrados por el mismo sistema de transporte? Y de alguna manera ahí ese ingreso sirve para reducir el tema de subvención. ¿Por qué no pensamos en, por ejemplo, peajes a la congestión? Es decir, si la gente quiere ir al centro histórico en vehículo, perfecto, pero pongamos un peaje, no sé, 50 centavos, $1. Que quiere ir en vehículo va, pero paga ese dólar adicionalmente de lo que se paga en parqueaderos, y ese dólar sirve para financiar de alguna manera el transporte público. Porque a mí no me gusta hablar de la subvención del metro, del trole, si quieren la podemos diferenciar, no tengo un problema en transparentar cifras, pero el tema es que debería haber una sola subvención para transporte público y debería surgir de varios elementos. Metro de Quito, y todos los metros a nivel mundial tienen la posibilidad de cambiar la plusvalía del suelo en superficie. ¿Por qué Quito no considera también una política de suelo para de alguna manera capturar algo de la plusvalía de los 2.000 millones de inversión que hay en subterráneo? Un poquito, ojo, no estoy hablando de que sea cifras gigantes, pero tal vez un poco, o sea, tal vez compartimos todos la carga para mejorar el transporte público. Entonces yo creo que ahí hay algunos elementos. Alguien me decía, por ejemplo, en alguna ciudad que funciona impuestos sobre combustible digamos, algo que comentaba Jaime, que tal vez yo dejé suelto en mi charla de inicio, es la reducción de emisiones y el mejoramiento del aire en la ciudad de Quito. 65.000 toneladas anuales de CO2 está calculado que le ahorrará Metro de Quito a la ciudad. Y también ahí tienen un subsidio que seguramente o una subvención que se iba a pagar al diésel del probable vehículo que transportaba. Bueno, ya no hay esa subvención al diésel. Entonces ahora, ¿cómo traslado esa subvención al metro? A través de generar también estas políticas de qué está pasando y cómo capturamos esa reducción de CO2 en beneficio de lo que es el transporte público. Y puede ser con un impuesto sobre el combustible fósil de los vehículos livianos, pesados y demás. Ojo, no estoy diciendo que esto se va a hacer, yo no soy la autoridad competente para hacerlo, pero sí creo que justamente estos son los espacios para pensar en esto, para pensar en los diferentes instrumentos que se pueden aplicar en política pública para que la subvención no termine siendo una carga al presupuesto de la ciudad, termine siendo inclusive pagada de alguna manera, cruzada por quienes usamos, porque yo creo que todo el mundo en alguna medida usa aquí vehículo. Entonces, los que usamos vehículos, ¿no sería justo que paguemos una parte del poder tener un transporte público de calidad? Yo pienso que sí. Sometámoslo al análisis de todos. Dos cositas últimas. Una de orden técnico. Dicen, ¿para cuándo creen ustedes que pueden tener reordenado el sistema de rutas y frecuencias en superficie? Y la otra, más bien, ¿es algún instituto adicional que está aquí? ¿Está planteando cómo creen ustedes que los institutos, desde la academia, la investigación, podemos apoyar? ¿Y cómo cambiará el metro la cultura de Quito? Creo que ahí hay dos elementos importantes. El primero tiene que ver con la academia. Yo creo firmemente en la participación de la academia en las decisiones de la política pública. Quienes hacen opinión pública, los periodistas y la academia, tienen que involucrarse más en la decisión de política pública de las ciudades especialmente. Digamos, yo creo que por un momento tenemos que dejar, y sí creo que para eso ha servido el metro, para alejar la política nacional y todo este debate que hay, izquierda, derecha, si eres blanco ya no eres negro, si un día me dijiste una cosa, y nos ha acercado más al debate ciudadano, el que nos importa a los que vivimos en las distintas urbes, y el que nos importa a Quito hoy mismo es esta discusión de movilidad. Y en esta discusión de movilidad un rol muy importante, creo yo, tiene que jugar y debe jugar la academia, y por eso nosotros hablamos de tener a partir de junio, julio del próximo año todo un laboratorio de datos de donde la gente pueda, porque si hoy quieren buscar datos de movilidad no hay.
Entonces, sí, yo quiero que los datos que estamos obteniendo, que tal vez es de las cosas más valiosas que hace Metro, obtener datos de cómo están las frecuencias, las horas pico, las horas valle, el número de viajeros y demás, todo eso pueda utilizarse desde la academia para hacer estudios que sin duda van a complementar lo que puede hacer el hacedor de política pública o lo que puede tener como instrumentos el hacedor de política pública para tomar decisiones. Entonces yo creo que esto se enriquece con un debate entre todos. Ahora mismo hay un plan de movilidad que está siendo presentado por una empresa internacional, Cali Mayor, que tiene los estudios listos hasta el 2040, pero podemos discutirlo entre todos. Si al fin del día esto no tiene por qué ser una visión de quienes coyunturalmente estamos en una institución. Mira, las personas pasamos y las instituciones quedan, la ciudad queda. Y yo creo que el reto más grande que tenemos quienes hacemos política pública temporalmente es entender que esto tiene una función pública muchísimo más importante que los intereses particulares o de determinados grupos. Yo creo que ahí está el eje fundamental del desarrollo. Y la siguiente pregunta que tenía que ver con rutas y frecuencias, porque va de la mano. Esta es una labor importante de la Secretaría de Movilidad, el modificar las rutas y frecuencias, pero creo que va de la mano y me parece bien que se ha demorado un poco, digamos. Mucha gente podría decir, en estos 6 meses ya debieron haber ganado algo, también en eso, y estoy de acuerdo con esa crítica constructiva para quienes la tienen. Sí, en estos 6 meses se pudo haber hecho algo, pero a mí me parece que el metro llega a enriquecer con información lo que está sucediendo, pero sobre todo con la posibilidad de que el mismo transportista, digamos, el transporte público con administración privada o la persona que privadamente tiene un bus, se dé cuenta que le ha caído la demanda. Y le cayó la demanda porque llegó un transporte, además al que no le podemos paralizar. Porque antes, de alguna manera, la ciudad decía, no, vamos a hacer un paro de transportistas, y se fregó Quito. ¿Y cómo le paras al metro ahora? No hay cómo. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos todos a esta nueva realidad. Y como yo digo, y repito lo de hace un momento, la economía te establece que pueden haber bienes sustitutos, es decir, dos que hacemos exactamente lo mismo. Casos de pizzerías, ¿no? Usted dice, me gusta la Hut, la Chefarina, o me gusta la Domino's, y una como. Pero acá en el transporte público, tú dices, a ver, me gusta el BRT, me gusta el metro, o me gusta el transporte público de administración privada, porque estamos haciendo el mismo recorrido. Nos vamos a quedar siendo sustitutos, en cuyo caso se va a producir un canibalismo. Y yo les digo, hay mucha gente que sustituye en términos de bienes en economía, estos son conceptos también, los bienes normales por los bienes inferiores. Si hay alguno que le da menos calidad y que el precio no varía mucho, lo sustituye por un bien que se puede llamar normal, que es un bien que le da mayor calidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo creo que es el momento de sentarnos todos a la mesa, BRTs, transportistas, metro y demás, y decir, a ver, aquí todos nos sumamos para ser complementarios. A mí no me interesa que al transportista público le vaya mal, a mí me interesa que le vaya bien, y que le vaya bien porque además alimentemos una ruta en conjunto que de alguna manera dignifique lo que decía el colega de los taxistas, con seguridad a quien va a utilizar el transporte público. Entonces, lejos de pensar en las rutas norte-sur, si yo fuese transportista estaría pensando en cómo articulamos circuitos oriente-occidente en especie de rectángulos que nos ayuden a alimentar el sistema del metro. Porque si todos competimos, el que va a triunfar es el que tiene mejor calidad. Yo no sé si en términos de calidad hoy estamos a la par de competir. Como yo decía, el metro tiene una calidad acá, y lo que corresponde a BRTs y transporte público es subir la calidad. La gente está demandando de quienes estamos en transporte público eso, y creo que es responsabilidad de todos hacerlo en conjunto. O sea, este es el momento de repensarnos como ciudad. Creo que si somos complementarios todos vamos a sumar, nadie va a perder, pero si seguimos en esta lógica de vamos a competir, seguramente se va a producir una canibalización del transporte público, y el que pierde es el ciudadano. Yo creo que si todos sumamos esfuerzos y generamos una ciudad mucho más dinámica y con alimentadores sólidos, seguramente esta ciudad nos va a agradecer para futuras generaciones. Sus hijos, sus nietos se acordarán de esto. Muchas gracias.
Por mi parte, quiero agradecer a Víctor Hugo, al rector, y darle la palabra a Patricia para que nos indique qué más tenemos. Muchísimas gracias a todas, a todos por habernos acompañado en el primer espacio de conversación de los temas que nos importan a la ciudad, al país, y esperemos que en algún momento nos reunamos a hablar también de la perspectiva mundial.